Bien, es verdad que eso tiene que ver con este libro que se acaba de salir hace un mes. Queda mal, yo sé decir que he venido aquí a hablar de mi libro, es decir, es una cosa muy conocida, pero os digo con toda sinceridad de que todos los libros que yo he publicado, este es el que me hace más ilusión, porque creo que es un texto que puede ayudar a la gente bastante y además está escrito con esa finalidad, con ese objetivo. Pero vamos a empezar desde el principio. El título de la charla es «Cómo conquistar hoy la propia libertad». Entonces vamos a empezar con un ejercicio práctico. Imagino que algunos de aquí, unos pocos, tenéis Instagram. Algunos tendréis Instagram. ¿Podríais, por favor, cogerlo un momento, vuestro Instagram? Le quitáis la voz, y vais a mi cuenta, Aniceto Masferrer, ¿vale? Así, tal como suena, Aniceto Masferrer. Y vais a los reels, ¿ok? Y veréis un reel que tiene más de 20.000 visualizaciones. Está muy por encima de la media de los reels. Lo que quiero es que le dediquéis un minuto a ver ese reel, se puede ver sin escuchar porque las letras ahí, está editado, y que penséis, ¿por qué creéis que ese reel se ha reproducido tanto? Una persona tiene más confianza y más seguridad en uno mismo en la medida que es capaz de pilotar y conducir su propia vida. Si uno ve que es capaz de conducir su vida, eso supone un subidón. Dice, oye, pues estoy haciendo lo que tengo que hacer. Si uno resulta que se va echando para atrás, se va acobardando, pierde terreno, la autoestima, de alguna manera, va a menos. Bien, habéis terminado ya, ¿no? ¿Por qué os parece que este reel se ha reproducido tanto? ¿Por qué tiene más visualizaciones? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el contenido de este reel? ¿Qué os parece? ¿Le puedes pasar el micro? Porque igual el tema de la autoestima es un tema que está muy de moda, o sea, no solo en la iglesia, sino fuera de ella. Sí, la autoestima. Me dicen que no me puedo apartar de aquí, pero bueno, me tienen aquí encerrados en ese espacio. Entonces, lo que dice el rey es muy sencillo, es decir, las personas que son capaces de tomar decisiones y pilotar su vida, la confianza y la seguridad en uno mismo aumenta. La persona que no es capaz de tomar decisiones y pilotar su propia vida, la confianza en uno mismo, o la autoestima, como decías, disminuye. Y aquí, ¿por qué esto ha generado tanto visualización? Porque precisamente hay una cierta carencia de esto. Hay una cierta carencia de pilotar la propia vida. Porque en teoría somos libres. Es decir, y todo el mundo quiere ser libre. ¿Hay alguno que no quiere ser libre? Todo el mundo quiere ser libre. No hay nadie que renuncie a su libertad. Sin embargo, muchas veces esa libertad no la vemos en nuestra vida. Y cuando no vivimos en libertad, eso lo que genera, ¿qué es? Vacío, frustración, decepción. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Cómo es posible que yo no pueda vivir en libertad si resulta que a mí nadie me obliga a nada realmente y yo puedo hacer en principio o teóricamente lo que quiera? ¿Por qué tengo ese sentimiento de frustración y de no vivir realmente mi propia vida? Como si viviera la vida de otra persona. Como si me hubiera puesto en el piloto automático y hubiera otra persona que no soy yo que estuviera pilotando mi vida. Bueno, pues esto se debe fundamentalmente a tres. Hay tres factores importantes. Pues yo experimento, o podéis experimentar, no sé si siempre funciona, a veces se corta un poquito esto, ¿no? No sé si la gente me verá si me lo quito. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? No, es mejor que lo utilice, ¿no? Cuando uno se acostumbra ya a eso, no quiere renunciar a eso, está claro. Entonces, ¿a qué se debe eso? Que vea que no soy libre como debería ser. Pues porque yo creo que hay tres factores. Uno, o porque quizás vivo de espaldas a la realidad y no se puede ser
libre, no se puede vivir en libertad cuando doy espaldas a la realidad, porque no tengo dominio de mí mismo, me falta la autodeterminación que me permite tomar decisiones en mi vida y hacer aquello que realmente quiero, o porque mis acciones, mi comportamiento se aleja realmente muchas veces de aquello que yo querría hacer. Yo querría hacer unas cosas, pero en la práctica, pues hago otras. Bien, y entonces, tendrás que sostenerme esto un segundo. Entonces, gracias, muchas gracias. Me he equivocado, vas a tener que sostener otra vez esto. Vas a tener que sostener esto otra vez. Sí. Vamos a verlo en positivo. Uno dice, bueno, no vivo en libertad porque vivo de espaldas a la realidad, porque no tengo autodeterminación o porque mis acciones se alejan de aquello que realmente quiero. Veámoslo en positivo. Habría que decir, para vivir en libertad, ¿qué hace falta? Para vivir en libertad, lo que hace falta es interesante. ¿Se puede vivir en plenitud sin vivir en libertad? No, es imposible. Sí, para vivir en plenitud hace falta vivir en libertad. Pero el tema está en que la libertad hay que conquistarla. Y la tesis mía es que solo se puede disfrutar de la vida y de la libertad cuando uno previamente ha conquistado la libertad. Y ese punto es clave. Muchas veces pensamos que la libertad está para disfrutar directamente, como si fuera un juguete, ¿no? Yo lo puedo manosear, manipular, decidir una cosa, la otra, y ahí ya está, ¿no? Mientras nadie me obligue a nada, nadie me fuerce a nada, yo ya disfruto de la libertad. Bueno, esto no es del todo así realmente en la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo se conquista la libertad? Pues a mi modo de ver hay 3 aspectos claves para conquistar la propia libertad. El primer aspecto clave es la realidad. Tú no puedes vivir a espaldas de la realidad. Es decir, la realidad es algo que importa. Voy a leer un texto del libro, ¿no? Que dice lo siguiente. Dice, no se puede ser feliz en la fantasía o en la irrealidad. Uno puede ser feliz solo en la realidad. Aunque a veces la realidad se presente dura, ardua, difícil de conocer, reconocer y aceptar, es el único sustento y camino sobre lo que cabe construir una vida lograda. Una libertad ejercida al margen de la realidad no lleva a la plenitud humana, sino al vacío y a la insatisfacción, pasando por el tortuoso y doloroso campo de las adicciones y de las frustraciones. Es decir, la realidad es fundamental. Muchas personas que no tienen sensación de frustración en la vida es porque vivimos, tenemos que ponernos en primera persona a veces, de espaldas a la realidad. Nos gusta una parte de la realidad, pero no afrontamos la realidad en su integridad. Y eso nos empobrece. La segunda es la autodeterminación, porque la autodeterminación es aquello que me permite tomar decisiones inteligentes que además me hacen más libre, porque es verdad que tomar una decisión es una manifestación de libertad, pero hay decisiones que son buenas, decisiones que no son tan buenas, hay decisiones que me hacen más libre y ensanchan la libertad, y hay decisiones que lo que hacen es empequeñecer, empobrecer mi vida y por tanto quitarme, restarme margen o espacio de libertad. Y un tercer punto fundamental es la coherencia o la sinceridad de vida, ¿no? Porque la coherencia es aquello que, en definitiva, es actuar conforme o en consonancia con aquello que yo quiero ser. Si yo he tomado una decisión y quiero ser un tipo de persona, pero luego en la práctica, en el tiempo, en el presente, mis actos, mi comportamiento es ajeno a esto que quiero ser, eso evidentemente no me hace libre. No me hace libre, porque realmente veo que no estoy haciendo lo que realmente yo querría hacer. No estoy llegando a ser aquel que yo querría ser o aquella persona que yo querría ser. Bueno, esto no es fácil, esto no es sencillo en la práctica. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que hay como 3 corrientes imperantes en la cultura que hace que precisamente van minando, van, impidiendo
esos 3 puntos que he dicho, la realidad, la autodeterminación y la coherencia de vida. ¿Cuáles son esos 3 puntos? El primero es el utilitarismo. El utilitarismo está por todas partes. Yo hago las cosas porque tienen una utilidad. ¿Sí? Hago las cosas porque me reportan algo. Hago las cosas por un interés. Bien, el utilitarismo es precisamente lo contrario a la moral, porque la moral es hacer las cosas porque son buenas. Eso es la moral. La persona que hace las cosas solo porque tiene algún tipo de interés, algún tipo de rédito, algún tipo de resultado, pues esto realmente no es la moral. Yo no tendría sentido si viniera aquí, si resulta que hubiera un mínimo de 100 personas. No, yo vengo aquí porque creo que es bueno venir aquí. Y me da igual que venga una persona o vengan 200. El acto es el mismo. Y si yo viniera aquí, sobre todo por las personas o por el número de personas, mi acto aparentemente sería el mismo. Pero yo no me estaría haciendo bien buena persona, porque sería una persona utilitarista. Hago las cosas porque hay algún tipo de rédito. Bien, esto está en la sociedad completamente. ¿Qué pasa? ¿Que la utilidad es mala? No, no es que sea mala. El problema es que todo en mi vida sea utilidad, que todo le busque un interés personal. Eso es malo. Eso no me hace bueno. O, por ejemplo, otro aspecto que dificulta, corriente, digamos, cultural, es el hedonismo. El hedonismo, que es esa idea, ese modo de pensar, de actuar, que es buscar siempre en todo el placer, la gratificación. ¿Qué pasa? ¿Que es mala la gratificación? No, no es que sea mala. El problema es que para mí lo más importante sea la gratificación. Aristóteles decía que para ser feliz hace falta la virtud, la prudencia y el placer. Aristóteles no negaba la importancia del placer. El ser humano es bueno que experimente placer, pero que el placer se convierta en la fuerza motriz de la propia existencia, eso nos hace personas sin carácter, sin personalidad, sin capacidad de hacer realmente aquello que queremos hacer. Porque no tomamos decisiones y cuando las tomamos no las llevamos a cabo. Pero existe otra corriente que mina también esos 3 aspectos, esas 3 claves de la libertad, para que la libertad sea conquistada. Y es el narcisismo. El narcisismo es una especie de ese ego enfermo, podríamos decir, ¿no? Hipertrofiado, que todo busca el punto de mira de lo que me interesa a mí, ¿no? Es decir, es yo y todo lo demás. Ya, pero es que esto no es el ser humano. El ser humano no es, de por sí no está llamado al narcisismo. Las puertas de la felicidad se abren hacia afuera, no hacia adentro. El ser humano es un ser relacional, es un ser dialógico, está llamado a la relación, está llamado al diálogo. Entonces, claro, si yo entiendo la libertad poniendo al margen a los demás, pues hombre, es una libertad, de hecho la palabra libertad viene en el idioma indoeuropeo, que significa estar entre amigos, estar entre amigos. La palabra libertad no es individualista, la palabra libertad es de apertura hacia los demás. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues que ese utilitarismo, ese hedonismo y ese narcisismo que impregna la sociedad y la cultura en la que vivimos, lo que hace es reducir la realidad, la reduce, la realidad. Lo que hace es dificultar e impedirme el autodominio, la capacidad de hacer realmente lo que quiero, y al mismo tiempo impiden que yo sea capaz de vivir el presente en consonancia con aquella persona que quiero ser. Claro, con lo cual vamos al vídeo de 20.000 visualizaciones, ¿no? Oye, es que me doy cuenta que yo no hago lo que quiero. No estoy tomando las riendas de mi vida. No tomo decisiones. Por miedo, por motivos varios. Y cuando las tomo, no las llevo a cabo. Estoy siempre como picoteando en la vida, yendo como de mariposa, de flor en flor, ¿no? Pero no tengo un proyecto en la vida. Aguanten un segundo. Bien, esto... Gracias. ¿Qué haría sin ti en esta charla? Lo dije. Esas tres claves vertebran el libro que hoy os animo a que adquiráis. Ese es el núcleo. Primer capítulo. Pero no lo hace, el libro no trata de esa cuestión desde una perspectiva así, digamos, teórica, abstracta, como si fuera un tratado de la libertad. No.
El libro va a lo práctico. El libro es como si te preguntara, oye, viene a responder a dos preguntas el libro. ¿Qué puedo hacer yo para vivir en libertad? ¿Qué debo hacer? Si yo quiero ser libre, yo quiero vivir en libertad. Es muy importante la libertad antropológicamente. Desde una perspectiva incluso, teológica o cristiana o religiosa, es importantísimo la libertad. Aunque muchas veces se ve como antagonismo, ¿no? O cristianismo o libertad. Esto no es así. La libertad es clave. Y una persona bien constituida, no digamos ya es una persona pues, que es creyente, tiene que ser un libro abierto en cuanto a la libertad se refiere. Es decir, uno lo ve y dice, este tío vive en libertad, hace lo que realmente piensa que quiere hacer, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasos concretos debo dar para vivir en libertad? Eso es lo que intenta responder el libro. Pues vamos a resumir esos 3 puntos. ¿Cuál es la primera condición, la primera clave para vivir en libertad? Ya lo he dicho al principio, ¿verdad? La primera clave es partir de la realidad, anclarse en la realidad, es decir, aquello que me viene dado. Aquello que me viene dado. Yo no puedo ser feliz como no puedo ser un perro, porque es que soy un hombre. Ya, pero es que a mí me gustaría vivir como un perro. No, pero es que tú eres un hombre. Eres un hombre. O eres una mujer. Si tú eres un ser humano, no eres un perro. Entonces hay que partir de la realidad. ¿Tú qué eres, no? ¿Qué eres? Vivir la libertad pensando que me da igual lo que sea, porque yo me puedo reinventar completamente y puedo decidir como... Bueno, esto es vivir en la fantasía, es decir, esto no es realidad. Eso no me va a permitir vivir en libertad. Bien, esa idea de anclarse en la realidad tiene dos aspectos muy importantes, ¿no? El primero que trato en el libro es la importancia de conocerse, aceptarse y quererse. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida es que en el fondo no nos conocemos. Y además hay partes de nuestra vida que no aceptamos. Y por supuesto, en bastantes aspectos no nos queremos. Es decir, que andamos por la vida sin haber hecho las paces con nosotros mismos. No estamos reconciliados con nosotros mismos. Y eso es un gran problema. Eso es una gran dificultad para vivir en libertad. Esto nos lastra tremendamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, tendemos de alguna manera a huir de nosotros mismos. Huir de nosotros mismos, porque es como si hubiera suciedad debajo y la ponemos debajo de la alfombra, como si no existiera. Sabemos que hay cosas en nuestra vida, pero no queremos entrar. No, como si aquello no existiera. Me han pasado una serie de cosas, pero yo voy a actuar como si esto no me afectara, como si esto no hubiera pasado en mi vida. Bueno, esto te va a pasar factura y te va a desgastar. No, entra en tu vida. Haz el esfuerzo de conocerte, de aceptar las cosas que te han pasado, de aceptar las cosas que te han venido dadas también. Es que yo esto no lo quería, es que esto me ha venido, pero acéptalo, porque forma parte de ti. Y quiérete como eres. ¿Qué pasa? Que si no hacemos ese ejercicio, lo que sucede es que, claro, al no aceptarse, al no quererse, estamos abocados a mendigar la estima y el reconocimiento de los demás, a un alto precio, al precio de renunciar a ser nosotros mismos. Y yo solo puedo ser feliz siendo yo mismo, porque yo soy, tú eres, único e irrepetible. No hay nadie como tú, nadie. No eres un clon, no eres un tío más, un tipo, un chico o una chica más o menos como los demás. No, es que eres distinto, entonces, y lo que pasa muchas veces es que aquí renunciamos a conocernos realmente, cuáles son nuestros talentos. Todos somos un genio, todos. Hay cosas que somos buenísimos, pero no entramos, nos parece que no. Y entonces lo que hacemos es compararnos con los demás, y esto nos empobrece. Eso nos da una sensación de asfixia, de angustia, de ansiedad, de que queremos y no podemos. Bueno, eso es un gran error, eso nos perjudica, nos lastra muchísimo, así no se puede ser libre. Porque ya sales con mucha desventaja. Un partido de fútbol, sales ya 5-0, mal. Difícil remontar eso, 5-0.
Igual he dicho poco, igual era 10-0, porque es un punto clave. Pero hay otro aspecto de la realidad, y es conocer la realidad, el mundo en el que vivo. Si no conocemos el mundo en el que vivimos, hay cosas que nos pasan y no sabemos por qué nos pasan, porque si conociéramos el mundo diría, claro, me pasa eso porque estoy en el mundo que estoy. Y eso es lo que hay en el mundo. Es como si fueras por la calle y un día lluvioso y húmedo, y entonces pues uno va ahí, está cansado y va a su casa, abre la puerta y resulta que no hay techo, hay goteras, no funciona la calefacción. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que tú no hay espacio entre lo interior y lo exterior. Todo lo que está en el mundo está en tu interior igual. Por tanto, tu interior no es una fortaleza que te permite protegerte de cosas que están en el exterior, sino que tú has asumido acríticamente una serie de ideas que están ahí pululando por la sociedad, que te están haciendo daño y que te impiden ser tú mismo, te impiden vivir en libertad. Y aquí podría poner muchos ejemplos y nos podríamos alargar. Un ejemplo es la tendencia a pensar que yo soy más libre en la medida que puedo elegir más. Cuantas más elecciones, más libertad. Cuanto menos elecciones, menos libertad. Pero esto, ¿quién lo ha dicho? ¿Qué pasa? ¿La libertad es un tema solo de elección? O ya, no digamos, ya un paso más allá. Uno llega a decir que las cosas son buenas porque yo las he elegido. Cuando el planteamiento debería ser al revés, ¿no? Yo elijo las cosas porque creo que son buenas. No es que yo las haga buenas por el hecho de elegirlas, como si yo fuera Dios. Mira, no, es que hay una realidad que está ahí, que está dada ya. O pensar que, hombre, lo importante es la gratificación, ¿no? Dicho de otra manera. Es bueno todo lo agradable y es malo todo lo desagradable. Pero bueno, pero esto realmente es que es así. Hay cosas que son agradables y pueden ser malas. Y hay cosas que son desagradables y pueden ser buenas. Oye, ¿esto lo has mirado? No, es que ya pienso así porque es que el ambiente está así. O yo me comprometo a algo si lo siento. Si no lo siento, no me comprometo. Entonces, el criterio fundamental de nuestra conducta es el que lo sienta. No hay otra cosa más del sentimiento y de la emoción. O lo importante en la vida es la apariencia, quedar bien. Eso es lo importante. Tú queda bien y el resto es secundario. Ya, pero ¿esto realmente es así? ¿No dice el Principito que lo esencial es invisible en los ojos? Lo esencial es invisible en los ojos. Entonces, todas esas ideas van calando en nuestra vida y hacen que no tengamos mundo interior. Y todo lo del mundo exterior haya entrado. Y eso, lógicamente, nos hace daño. Bien. ¿Cuál es el segundo aspecto? El segundo aspecto es realmente importante. A ver, un segundo. El segundo aspecto es importante, porque claro, uno dice, ¿de qué serviría? ¿De qué sirve que yo me conozca, me acepte y me quiera si me quedo ahí, me quedo aquí? Claro, alguna cosa tendrás que hacer, ¿no? Oye, pues ¿no estamos hablando de libertad? Bien, pues hablemos de libertad. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuál es el plan de tu vida? ¿Cuál es tu proyecto personal? No, bueno, pues a veces nos refugiamos, ¿verdad?, en el conformismo, en la inercia, vivir sin un horizonte, sin una perspectiva. Claro, pero es que la libertad está para ejercitarla. Tú has recibido todo eso, te conoces, te aceptas, te quieres. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ese algo que vas a hacer, ese algo que vas a ser, o ese alguien que vas a ser, eso es el proyecto. Por tanto, el segundo capítulo trato del proyecto personal. Porque en la vida, la libertad necesita un proyecto. Algo o alguien. El proyecto es esa persona que quieres llegar a ser. ¿Qué persona quieres llegar a ser? Xavier Zubiri, ese filósofo, decía que el hombre no es que tenga misión, es que el hombre es misión. El hombre es misión.
Y no es lo mismo levantarse por la mañana para hacer lo mismo de siempre, porque toca, por inercia, o decir, no, es que yo tengo un proyecto, y es un proyecto a largo plazo, y es un proyecto que da sentido, que me da horizonte, y que hace que algunas cosas que tenga que renunciar tampoco me sepa muy mal, porque lo que yo llevo entre manos tiene mucha importancia, tiene mucho calado, tiene mucho peso. Y eso es el proyecto. Proyecto personal y relaciones humanas. Ese proyecto, por tanto, no es algo, más que algo es alguien. Porque ese proyecto es el tipo de persona que tú quieres llegar a ser. Y hay que ir con cuidado de no confundir el proyecto con resultados o con objetivos. Porque no es lo mismo el proyecto que un resultado, que un objetivo. No, es que a mí me gustaría ser youtuber, por ejemplo, un influencer. O me gustaría ser el CEO de una empresa. O me gustaría llevar mi pequeño negocio. Y has puesto todo el interés ahí, todo posible, y has puesto todos los medios y no lo has conseguido. Por razones ajenas a tu voluntad. O porque en un momento dado pues nos hemos equivocado, no lo hemos conseguido. ¿Qué pasa con el proyecto? ¿Se te ha hundido el proyecto? No, es que esto no era el proyecto. Eso era un objetivo dentro de ese proyecto que tú te parecía que era importante. Pero eso no es el proyecto. El proyecto trasciende cosas tan importantes como puede ser incluso el trabajo o la familia. Oye, he puesto todo de mi parte para formar una buena familia, etcétera, y se ha ido al garete por lo que sea. Y me encuentro divorciado. ¿Qué pasa? ¿Ya no hay proyecto? Claro que hay proyecto. Ese tipo de persona que yo quiero llegar a ser, ¿cómo funcionaría, cómo actuaría si le pasara esto que me está pasando a mí? Eso es importante. El proyecto no es resultados, no es objetivos. El proyecto no es decir, yo quiero subir al Everest. No, eso no es un proyecto. El proyecto es decir, yo me voy hacia el oeste. Y es verdad que hacia el oeste está el Everest. Pero si yo no puedo subir al Everest porque me lesiono, yo puedo seguir yendo hacia el oeste, aunque no pueda subir al Everest. Ese es el proyecto. El proyecto, tres cositas muy breves del proyecto. No es algo, digamos... El proyecto es único y repetible, porque yo soy único y irrepetible. Y eso que yo voy a hacer, o ese tipo de persona que quiero ser, solo lo puedo hacer yo y solo lo puede ser yo. Y eso es importante. Porque si resulta que si no lo hago yo la otra persona, si no haces esto la otra persona, pero lo hará de un modo distinto porque no eres tú. Tú eres tú y solo tú. Y a veces renunciamos a eso, nos olvidamos de eso. Y eso no hay que olvidarse de eso. Es un proyecto, además, por tanto, es único y repetible. Es un proyecto vital, es un proyecto que dura toda la vida. No es un proyecto de una cosa de 10 años, un contrato, ¿no? Un contrato de 10 años. No. Es algo que es a largo plazo. Y al mismo tiempo, un aspecto muy importante de ese proyecto, pero que no voy a alargarme porque no quiero dedicar tanto tiempo, es el proyecto siempre está abierto a los demás. Es importante el tema de la apertura a los demás. Un proyecto abierto a los demás. Y eso es muy importante porque el hombre está hecho para amar y ser amado, para querer y ser querido. Y uno puede sentirse querido por un perro, y uno puede tener un cariño hacia una propiedad, unas tierras, que ha tenido grandes recuerdos ahí, pero las personas y los rostros son incomparables, no se pueden comparar a ningún otro animal ni a ninguna otra realidad, digamos, de la creación. La apertura a los demás. Bien, y luego ya vamos al tercer punto, ¿verdad? El tercer punto que es clave. Y es, ¿de qué me sirve conocerme, aceptarme, quererme, tener un proyecto que me ilusiona, que me da perspectivas, que da un motivo a mi vida? Si luego resulta que la vida real no va por esa línea. Si luego resulta que en el presente yo no actúo de un modo coherente. El tercer capítulo del libro es la realización personal en el tiempo. Muy importante. Es decir, que lleve a cabo esto que quiero ser. Que lo lleve a cabo. Y esto es fundamental, el tiempo. El tiempo es muy importante. ¿Qué uso hago yo del tiempo? Nosotros en un momento, nuestros padres, nuestra madre nos dio a luz y recibimos la vida. Pero sin tiempo,
hay muy poca vida. Sin tiempo no hay ejercicio de la libertad. Y sin tiempo no hay proyecto que llevar a cabo. El tiempo es una parte importantísima de nuestra vida. Y es importante porque en dos vertientes es importante. El tiempo como duración. Y esto no es sencillo, ¿no? Es decir, las cosas requieren de un tiempo, ¿no? Se dice en España, se habla por un hecho histórico del siglo XI, esa expresión de que no se ganó Zamora en una hora, ¿verdad? No se ganó Zamora en una hora. Bien, efectivamente, las cosas importantes no se hacen rápidamente. Las cosas requieren de tiempo. La vida es tiempo, tiempo como duración. Las cosas duran. Nuestra vida no puede ser una suma de instantaneidades inconexas entre sí, porque voy mariposeando, saltando, picoteando una cosa a la otra, pero sin un sentido, sin un rumbo. Eso no es una biografía. Eso son biografías de personajes distintos, inconexos. No, yo soy el mismo hoy que ayer, que hace 20 años. Van cambiando las circunstancias, pero soy la misma persona y sé a dónde voy. Lo que hicieron una vez, una persona me la escribieron diciendo, esas de las personas que sabe a lo que va y va a por ello. Nosotros en nuestra vida tendríamos que ser así. Sabemos a lo que vamos y vamos a por ello. Pero también tiene importancia el tiempo desde la perspectiva del presente. El tiempo presente. ¿Qué uso hago yo del presente? El presente es muy importante. Y sin embargo, hoy en día, muchas veces el gran ausente es el presente. El gran ausente es el presente, porque tenemos nuestra mirada está puesta hacia el pasado, con una mochila que llevamos de cosas que no nos agradan y que nos pesan, nos lastran, y nuestra atención está puesta en el futuro, con las incertidumbres del futuro, con los temores del futuro, con lo que va a pasar, lo que va a dejar de pasar, y no vivimos el presente. Y eso es un gran error, porque el presente es lo único que tenemos en nuestras manos. Yo no tengo en mis manos el pasado, ni tengo en mis manos el futuro, yo tengo en mis manos solo el presente. Y una razón más importante, solo en el presente puedo hacer lo más importante que puedo hacer, que es amar. Solo se puede amar en el presente. Yo no puedo amar en el futuro, no puedo amar en el pasado, solo puedo amar en el presente. Poniendo amor en lo que hago, en cada momento. Y tratando a la gente con afecto y con amor. Y esto solo lo puedo hacer en el presente. Yo no puedo mandar una carta y decir, mira, te mando 5 kilos de amor de hace 5 años. No, esto no funciona así, esto no, es el presente. Y el tercer capítulo del libro trata de esa cuestión, de cómo vivir el presente, da 9 claves sobre cómo vivir el presente para poder ganar y conquistar la libertad. Bien, voy terminando, que creo que ya empieza a ser hora. Este es el camino, en definitiva. Este es el camino. Este es el camino para conquistar la libertad y es el camino para forjar también una personalidad estable y madura, cosa que a veces no es fácil encontrar. Una persona estable y madura, que sabe lo que quiere y lo hace con tranquilidad, con paz, pero sabiendo lo que quiere y yendo hacia esa dirección. Y en definitiva, este es un camino que lleva ¿a dónde? Lleva hacia la madurez y hacia la plenitud. ¿Y qué significa madurez y plenitud? En definitiva, realmente, madurez y plenitud significa una cosa, y es, sobre todo, amor. La madurez y la plenitud es amar, porque no tenemos que olvidar que realmente el amor es la motivación y la fuerza motriz más fuerte que puede tener el ser humano. No hay otra. Y por tanto, eso es importante. Y eso tiene una relación directa con la libertad, porque hay una estrecha relación entre la libertad y el amor. La libertad me tiene que llevar a amar, y el amor me tiene que llevar a vivir en libertad. No se puede, una cosa va relacionada con la otra. Perjudica la libertad todo aquello que no me lleve a amar, y perjudica el amor lo que no proviene de la libertad y lo que no me lleva a ser más libre, a vivir más en libertad. Bien,
esto es el camino. Esos son los pasos que tenemos que dar. ¿Y cuáles son los obstáculos? Eso sería otra charla, ¿verdad? ¿Cuáles son los obstáculos? Pero lo voy a resumir. Lo voy a resumir tomando una idea del texto que escribió Immanuel Kant a finales del siglo XVIII, cuando en su panfleto titulado ¿Qué es la ilustración?, explicó qué es la ilustración y dijo que es ese paso que a uno le permite pasar de la minoría de edad a la mayoría de edad. Dice, la minoría de edad es lo propio de una inteligencia que no es capaz de pensar por sí misma y está siempre siguiendo lo que dicen los demás o lo que piensan los demás. Eso es la minoría. La mayoría de edad es aquella persona que es capaz de utilizar su propia inteligencia sin seguir críticamente lo que piensan los demás. Y él dice, ¿y por qué esto no lo hacemos? Porque estamos en una sociedad que todavía persiste en la minoría de edad. Dice, porque hay que superar 2 obstáculos. Y los 2 obstáculos son la comodidad y la cobardía. La comodidad y la cobardía. Esto es lo que tenemos que superar muchas veces. La comodidad y la cobardía. Es más cómodo no conocerse a uno mismo. Es más cómodo no tomar decisiones. Es más cómodo no ser coherente con las decisiones que hemos tomado. Eso es mucho más cómodo. En definitiva, es algo muy conocido, que es la pereza, ¿verdad? Que nos impide muchas veces hacer lo que queríamos hacer y ser el tipo de persona que querríamos ser. Pero no digamos ya el miedo. El miedo también nos hace mucho daño. La cobardía, en definitiva. Es mejor correr un tupido velo y no entrar a fondo en nuestra vida. Es más cómodo. No sea que vea algunas cosas que no me gusten y tenga que reconocerlas, tenga que aceptarlas. Es mejor en la vida no tomar decisiones que sean mías, auténticas. Es mejor hacer más o menos lo que hacen los demás, porque así no me distingo de los demás, soy como los demás y nadie me puede juzgar, nadie me puede señalar, nadie me puede rechazar y por tanto no tengo el peligro de caer en la soledad, que es lo que no nos gusta, ¿verdad? La soledad, el miedo a la soledad, ¿no? Esto de alguna manera es un gran problema, porque esto me impide amar. El miedo me impide amar. Lo decía San Juan también, ¿no? En un texto dice que el que ama no puede ser perfecto en la caridad. El que ama no puede amar. El que teme, quiero decir, el que tiene miedo, no puede amar. Y es verdad. La persona que desconfía no ama ni se deja amar, no quiere ni se deja querer. Cuando tenemos una relación de amistad con alguien, lo primero, la base de la amistad es la confianza. Cuando tenemos una relación de noviazgo o conyugal con nuestra mujer, etc., lo fundamental es la confianza. Yo puedo entender que uno tenga una fragilidad, que no haya estado a la altura, pero no que desconfíes, porque eso es clave. Y el problema es que el miedo tiene que ver con la desconfianza, y la desconfianza nos impide amar. Y una vida que no está traccionada por el amor no es una vida plena, y por tanto la libertad deja de tener sentido, porque lo que da sentido a la libertad es amar. Y ese es el camino, pero ese camino no es fácil. No es fácil porque nosotros tendemos a tener una vida muy para afuera, muy exterior, y estamos en una sociedad que la tendencia habitual es la superficialidad. Nos cuesta llegar al fondo de nuestra vida, nos cuesta. Estamos siempre con ruidos, con movimientos, con acción, con rapidez, con cambio, y no hay momentos de soledad. No nos gusta la soledad. No hay momentos para la contemplación pausada de la realidad. No hay momentos para la reflexión. No hay momentos para el diálogo. Y eso nos empobrece. Eso nos hace superficiales. Y eso hace que jamás terminemos de llegar al fondo de nuestra vida. Porque ahí en lo más íntimo de nuestra vida, ahí está la libertad. Ahí es el tesoro que tenemos. Conocéis esa historia de la mitología griega, ¿verdad? Que se reunieron los 3 dioses para discutir qué había que hacer para que los hombres no pudieran ser tan felices como los dioses. Y Eolo, el dios de los vientos,
dijo lo que hay que hacer es poner el tesoro de la felicidad, hay que ponerla encima de un monte muy alto, que ningún hombre sea capaz de llegar. Ahí no van a encontrar la felicidad. Y Poseidón, el dios del mar, dijo, no, ahí alguien lo encontrará, porque al hombre le gustará la aventura, tal, subir, no, ahí no hay que poner el secreto de la felicidad ahí. El secreto de la felicidad hay que ponerlo en el fondo del mar. Ahí donde no pueda llegar nadie, ahí es donde hay que poner el secreto de la felicidad. Y Zeus, el dios de los dioses, dijo, no, ahí también llegaría el hombre. Si queréis que el hombre no sea feliz, poned el tesoro, el secreto, en el fondo de su corazón, porque ahí sí que no llega nunca. Y la mitología griega tiene mucho que enseñarnos, porque esto nos pasa. Tenemos tiempo para muchas cosas, nos gusta estar al corriente de todo, no nos gusta que se nos escape nada, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para nosotros mismos, no tenemos tiempo para la contemplación, para la reflexión, para llegar al fondo. Pero es que ahí en el fondo es donde está la parte más importante de la libertad. Ahí en el fondo es donde yo puedo encontrar la libertad cuando tengo unas circunstancias exteriores que podría parecer superficialmente que no tengo ningún tipo de libertad. Pero en el fondo de mi corazón yo puedo aceptar aquello y darle un sentido. Y eso me hace vivir en libertad cuando aparentemente no vivo en libertad. Pero claro, si renunciamos a la vida interior, a la interioridad, entonces nuestra libertad siempre es un poquito superficial. Y eso nos hace particularmente vulnerables y frágiles. Bien, se podría decir que aquí ha terminado mi charla. Muchas gracias.